Hola, en este video vamos a introducir el concepto de sistema de ejes cartesianos que corresponde a la unidad funciones. Cuando hablamos de sistema de ejes cartesianos, básicamente hablamos de dos rectas, que denominamos ejes, que se cortan de forma perpendicular. El punto donde se cortan lo denominamos origen. Generalmente lo escribimos o las representamos como una recta horizontal y una recta vertical. El punto donde se cortan, el punto de intersección, que dijimos se denomina origen, también se le suele llamar origen de coordenadas. Origen del sistema también podría ser. El eje horizontal, la recta, que dibujamos de forma acostada, es el eje de abscisas y se lo identifica con la letra X. Mientras que el eje vertical es el eje de ordenadas y lo identificamos con la letra Y, la Y. Tanto el eje vertical como el horizontal lo vamos a interpretar como si fuesen rectas numéricas. Es decir, vamos a tomar una recta numérica como el eje X y otra recta numérica como el eje Y. El origen de coordenadas, el origen del sistema, va a representar tanto el 0 para el eje X como el 0 del eje Y. A la derecha del origen de coordenadas, sobre el eje X, vamos a ubicar los números positivos para X y a la izquierda los números negativos cuando hablamos del eje de ordenadas, como lo representamos con la recta numérica común. Ahora, en el eje de ordenadas, en el eje vertical, vamos a ubicar el origen, va a ser nuestro 0, y para arriba vamos a ir ubicando los números positivos en forma creciente y para abajo los números negativos. Los sistemas de ejes cartesianos se utilizan básicamente para hablar de los puntos de un plano. Está claro que cuando hablamos de rectas, en un plano, las ubicamos seguramente en un plano, hablamos de un montón de puntitos que se encuentran, que conforman a la recta. Es decir, una recta, sabemos de geometría, está formada por infinitos puntos. Tanto el eje X tiene infinitos puntos, como el eje Y. Se cortan entre los dos en un único punto, es decir, tienen un punto en común. Ese punto es el origen de coordenadas. Pero después hay más. Tenemos, por ejemplo, este punto que está acá, este punto que está acá, todos los intermedios tenemos para la izquierda. También tenemos puntos en el otro eje, en el eje vertical, en el eje de ordenadas, pero a su vez también, si están en un plano, hay puntos por acá, hay puntos por acá, hay puntos por acá. Está todo lleno de puntos, porque un plano está formado por infinitos puntos. Decimos entonces que un sistema de ejes cartesianos va a dividir a los puntos de un plano en 4 regiones. Esas regiones las conocemos como cuadrantes. Es decir, vamos a dividir a todos los puntos del plano, pero que obviamente no estén dentro de los ejes, es decir, que no pertenezcan a ninguna de las dos rectas. Y vamos a tener puntos por acá, dijimos, este va a ser nuestro primer cuadrante, puntos por acá, este se conoce como el segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Lo vemos como que se recorre en sentido contrario a cómo se recorre el reloj. En sentido contrario a las agujas del reloj, primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto cuadrante. Todos los puntos que caigan acá, o todos los puntos de los que vos puedas ubicar acá, están en el primer cuadrante. Todos los puntos que estén en este sector serán puntos del segundo cuadrante, y así con el tercero y el cuarto cuadrante. Cuando hablamos de esos puntos, lo que podríamos hacer es tratar de identificarlo. Es decir, nosotros imagínense que sabemos que un plano tiene infinitos puntos y queremos hablar de uno en particular. Queremos ubicar uno en particular e incluso lo queremos comunicar. Por ejemplo, yo acá agarré uno que se encuentra en el primer cuadrante, lo elegí y le puse un nombre. El nombre de este punto es el punto P. Me podría haber puesto otro nombre. Por lo general nosotros vamos a ubicarlos con letras mayúsculas, en este caso P. Lo que tendría que hacer, si quisiera comunicarlo, sería tratar de poder describir la posición exacta en la cual se encuentra ese punto. Digamos, no es lo mismo que diga este que diga otro, por ejemplo, uno que esté por acá. Entonces lo que vamos a hacer es ver qué posición tiene con respecto al eje X. Es decir, si estuviese en el eje X sería muy fácil ubicarlo. Ahora,
porque es como en la recta numérica. Ahora, como no está sobre el eje X, sino que está en un cuadrante, lo que vamos a hacer es ver cuánto del eje X, digamos, qué posición relativa al eje X se encuentra. En otras palabras, podríamos saber si miramos de forma vertical hasta encontrar el eje X, ver qué número encontramos del eje X. Es decir, ahí vamos a encontrar un numerito, un número X. Esa va a ser la posición relativa al eje X. Digamos, cuánto del eje X estamos usando. Digamos, qué numerito corresponde al eje X. En este caso, si este sería el 1, este sería el 2, quizás sea un poquito antes que el 2. No quiero entrar en precisión con eso. Y después tendríamos que ver cuánto del eje Y se toma, digamos, a qué altura se encuentra el punto P. Sabemos qué posición con respecto al eje X, pero a su vez qué tan alto está. Eso tendríamos que ver, lo podríamos recorrer de manera horizontal, paralela al eje X, y ver a qué número corresponde del eje Y. Eso va a dar un numerito. Va a ser un número, lo denominamos Y acá. Entonces, tenemos dos números, un número que vamos a encontrar acá y otro número que vamos a encontrar acá. Ese par de números lo vamos a conocer como las coordenadas del punto. Y por lo general se ubica o se escribe entre paréntesis, separados por una coma o por un punto y coma, indicando primero cuánto de X y segundo cuánto de Y. Esa disposición, ese par ordenado, par porque son dos y ordenado porque siempre se indica primero cuánto en X y luego se indica cuánto en Y, describen y pueden comunicar exactamente cuál es el punto del cual estoy hablando. Esto se suele usar, por ejemplo, en la batalla naval. La batalla naval es un juego donde uno tiene números acá y letras acá. También podría ser números. Y si uno quiere ubicar la posición, una posición, dice cuánto horizontal y cuánto vertical. En el ajedrez también se suele usar. Si uno quiere ubicar una pieza, puede decir, generalmente viene una letra y un número, diría cuánto horizontal y cuánto vertical para ubicar alguna pieza en particular. Acá es lo mismo, tendría que decir cuánto horizontal y cuánto vertical con estos numeritos, siempre indicando primero el valor de X y segundo el valor de Y. Esas son, como dijimos hoy, las coordenadas del punto, en este caso el punto P. Vamos con un ejemplo, así queda un poquito más claro. Tenemos que marcar en el plano los puntos, estos 4 puntos que menciono acá, punto A, B, C y D. Me dan las coordenadas de cada punto, así que voy a tratar de ubicarlos. Por ejemplo, el punto A es el punto 5, 2. Las coordenadas del punto son 5 de X y 2 de Y. Lo primero que voy a ubicar es esto, de decir quién es X y quién es Y. La primera, dijimos, es X. Entonces tengo que ir a mirar 5 de X, es decir, tengo que ir al eje X y ubicar o pensar en el valor 5. El valor 5 lo encontramos acá. Hacer lo mismo con la segunda componente, con la segunda coordenada, que en este caso es para el valor de Y y es 2. Es decir, que tendría que ir al valor 2 del eje Y, que es acá. Ahora, tengo que ubicar cuál es el punto. No es este, porque no está en 5 de X, no es este, porque no está en 2 de Y. Tengo que ubicar cuál es aquel punto que se encuentra en la posición 5 respecto de X, pero a altura 2, que es la posición que me responde de Y. Sería el puntito que se encuentra acá. A ese punto le pusimos nombre A. Es común usar estas líneas para indicar, para poder seguir el recorrido y ver exactamente cuál es el punto, 5 de X, 2 de Y, aunque no siempre se utilizan, sobre todo si uno utiliza hojas cuadriculadas, porque las hojas cuadriculadas que utilizamos tanto en matemática cobran acá especial importancia, porque uno dibujaría en una línea horizontal el eje X, en una línea vertical el eje Y, y después las demás líneas me servirían a mí para ubicar los otros puntos. Así que, por lo general, no vamos a marcar estas líneas. Vamos a sacar. El punto B, que es 2, 5, fíjense que tiene los mismos números. Antes era 5, 2, pero ahora es 2, 5. Importa el orden, porque lo que primero tengo que mirar es la X va a ser 2 y la Y va a ser 5. Es decir, el punto está acá. 2 de X, 5 de Y. El punto C es menos 1, 3. X sería menos 1, o sea, tengo que ir a la izquierda de lo que es el eje Y, a la izquierda del origen, y 3 de Y sería altura 3, sería el punto que se encuentra acá.
3 de y menos 1 de x, el punto es este que está acá. El punto D, que es 0 menos 2, sería 0 para x menos 2 para y. Fíjense que 0 para x significa que no te tenés que mover con respecto al eje y, digamos, con respecto al origen. Estás en el origen, pero con altura menos 2, es decir, para abajo. El punto es ese que está ahí. Fíjense que uno podría decir, bueno, salvo el punto D, los otros puntos están en un cuadrante. El punto A y el punto B están en el primer cuadrante y el punto C está en el segundo cuadrante. Esta parte de matemática es muy interesante, se denomina geometría analítica y es muy interesante porque me permite a mí identificar a los puntos usando únicamente números. Es decir, nosotros podríamos evitar este dibujo y decir el punto 5, 2 y ya saber que se trata de un punto del primer cuadrante y de cuáles en particular. Cuando hablamos de geometría, podemos hacer mención a puntos, rectas, planos, figuras geométricas. Pero ahora vimos que los puntos se pueden identificar con números. Y los puntos son la base de una recta, son la base de un plano, son la base de cualquier figura. La geometría analítica, de alguna manera, trabaja esto. De alguna manera es la forma de representar a los elementos de la geometría utilizando números. En particular, las figuras, los cuerpos, los planos, las rectas, las vamos a representar utilizando números. Más aún vamos a usar algunas ecuaciones para representar. Esta rama de la matemática es hermosa porque mezcla dos ramas muy básicas de la matemática. Una es el álgebra, que es el estudio, por ejemplo, de las ecuaciones, y la otra es la geometría, que es la que conocemos. Sí, para romper un poco la cabeza. Vamos a algunos ejemplos de regiones en el plano. Cuando entendemos regiones en el plano lo entendemos de forma muy laxa, es decir, como muchos puntos de un plano. Por ejemplo, cuando queremos marcar todos los puntos que tengan abscisa igual a 5, nosotros tenemos que pensar en puntos que la x sea 5, porque la abscisa era la x. Podría ser, por ejemplo, 5 de x, 0 de y, o 5, 1, o 5, 2, o 5, 3. Todos esos puntos, incluso 5, 0,5, 5, 1,5 y demás. Todos esos puntitos tienen abscisa igual a 5. Aunque me faltan todos los del medio, porque también podría haber sido 5, 0,25, o 5 raíz de 2, o 5 pi, o 5 menos 1,8. La forma más fácil de graficarlo eso es pintar toda esta línea. Y ahí ya estamos ubicando todos los puntos de esta recta, porque si uno pesca o pellizca un puntito de esta recta, seguramente va a ver que la x es 5, la abscisa es 5, y después la y dependerá de la altura a la cual pellizco. Esta es la forma de marcar todos los puntos que tienen abscisa igual a 5. Si quiero marcar todos los puntos en el plano que tengan ordenada mayor que 1, yo tendría que marcar todos los puntos donde la y sea un número mayor que 1. Algunos que yo marqué acá son estos, por ejemplo. Todos estos, si mirás la x, por ejemplo este, tiene 1, algo y 3, algo de y. Es decir, la y es mayor que 1. Si agarras este también, si agarras todos estos, tienen y mayor que 1. Bueno, pero me faltan un montón. De nuevo, la forma más fácil es agarrar una fibra y empezar a pintar. Pintar toda la región. Si pellizcas cualquier punto de acá, seguro que va a tener ordenada mayor que 1. Y si quiero hablar de todos los puntos que tengan abscisa y ordenada negativa, es decir, tengo que hablar de todos los puntos donde la x sea, que es la abscisa, sea menor que 0, es decir, sea negativa, y la y también sea negativa, es decir, sea menor que 0. Por ejemplo, yo podría pensar en menos 1, menos 2, este punto es un punto que cumple esas condiciones, no menos 1, 2, porque la y no es negativa, tampoco alguno que esté acá, porque la x sería positiva, es decir, si los dos son negativos, si la x es negativa, significa que tiene que estar a la izquierda del eje y, y si la y es negativa, significa que tiene que estar por debajo del eje x, es decir, estamos hablando de este cuadrante. La forma más fácil, de nuevo, es pintar toda esta región. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es, para la próxima clase, es descargar el software GeoGebra. Lo pueden descargar en la compu, lo pueden descargar en Play Store o en el App Store y utilizando
esta versión.